Bien, pues buenas tardes primeramente y bienvenidos. Damos la bienvenida de parte de toda la Sociedad de Veterinaria, de parte de la doctora Lupita y todo el personal administrativo, e incluso de parte de la doctora María Rita. El día de hoy vamos a comenzar con las ponencias del evento titulado Semana de Conferencias Mujeres con Ciencia. Y esta vez estamos a cargo de Marta Beatriz Mate Ortega, quien es química bióloga, especialista en análisis clínicos, egresada de la Universidad de Sonora en el año de 1990. Ella lleva más de 29 años laborando en servicios de la salud en Sonora, iniciando en el Laboratorio Estatal de Salud Pública como jefe del Laboratorio de Microbiología Epidemiológica y del Laboratorio de Agentes Patógenos, jefe del Departamento de Control Epidemiológico, analista en los laboratorios de microbiología y agentes patógenos, coordinadora del subproyecto de laboratorio en el proyecto de vigilancia epidemiológica de las enfermedades infecciosas en la frontera de México y Estados Unidos, responsable de la red estatal de laboratorios, también verificadora médica sanitaria en la Dirección de Regulación de Servicios de la Salud. Actualmente adscrita al Laboratorio Estatal de Salud Pública, fungiendo como coordinadora de bioseguridad suplente de jefe de la Unidad Interna de Protección Civil. Es coordinadora en la Comisión Auxiliar Mixta de Seguridad e Higiene y coordinadora del Subcomité para Gestión del Riesgo Biológico. Es también comisionada en la Dirección General de Enseñanza y Calidad, impartiendo capacitaciones de bioseguridad y enfoque en COVID-19 a personal de las unidades de salud en el sector educativo. De igual manera, ella ha dado varias ponencias y cursos sobre diagnósticos microbiológicos de tuberculosis, brucelosis, cólera y diarreas infecciosas respiratorias agudas, amibas de vida libre y sobre aspectos de bioseguridad como la legislación aplicable, manejo de sustancias químicas y residuos peligrosos, gestión de riesgo biológico, utilización de las cabinas de seguridad biológica, procedimientos de bioseguridad, buenas prácticas de laboratorio, introducción a la protección civil, funcionamiento de las comisiones auxiliares de seguridad de higiene y comités de bioseguridad con enfoque en COVID-19. Ella es la químico-bióloga Marta Beatriz Mate Ortega. Quedamos a sus órdenes. Muy bien, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor que me hayan invitado desde el punto de vista como profesionista, pero también desde el punto de vista, de mi punto de vista de bioseguridad. ¿Por qué les comento esto? El año pasado tuve la oportunidad, como ahorita lo mencionaron, de haber dado capacitaciones de pero no solamente fue a la Secretaría de Salud o a las unidades que conforman la Secretaría de Salud, sino también tuve la oportunidad de entrarle al ámbito de la educación. Fui invitada para dar las capacitaciones, para apoyar o asesorar, hacer los protocolos sanitarios en el sector educativo. Y fue para mí una gran oportunidad y con esto como que queda un poco más amarrado toda esta parte que tiene que ver con la formación, de cómo desde la formación de los profesionales en la salud, ya sea salud animal, salud humana, ya debiéramos de ver estos aspectos de la gestión del riesgo biológico, y no solamente con relación a la bioseguridad, porque la bioseguridad se queda corta, aún siendo un tema o un concepto muy amplio. Porque no solamente es imponer o establecer reglas de bioseguridad o establecer procedimientos de bioseguridad, sino darle forma, hacerlo de una manera más sistémica, ¿sí? Porque si solamente se tienen los procedimientos o si solamente se tienen las reglas de bioseguridad, pero no hay una planificación, no hay quien vigile, no se estén viendo las mejoras, entonces todos estos aspectos no llegan o no cumplen con su objetivo. Y esto se los comento porque nosotros en el laboratorio estatal cumplimos, ahora este próximo 15 de marzo, cumplimos 30 años de funcionamiento.
Y sí, desde nuestros inicios tuvimos nuestros reglamentos de bioseguridad y algunos procedimientos de bioseguridad. Pero ¿qué pasaba? Pues estaban ahí, pero pocas veces hacíamos caso o no éramos tan conscientes de todo esto que tenían estos aspectos en los procedimientos o en los reglamentos. Pero pasa que llega COVID. ¿Sí? COVID, lo voy a ver, si bien es cierto, ha sido, hasta la fecha todavía sigue siendo una de las pandemias que más efectos o estragos en la salud de la población a nivel mundial ha traído. También ha traído muchos aspectos positivos. ¿Y qué aspectos positivos trajo? Uno de los aspectos que yo veo en lo particular es precisamente que ver a la seguridad, porque no sé si ustedes se han dado cuenta de cómo es nuestro comportamiento como personal de la salud en nuestras unidades de salud. Que andamos con la bata por todas partes, que comemos en el consultorio o en el laboratorio, que hacemos ciertas prácticas que sabemos que no las debemos hacer porque, como les digo, por ejemplo, aquí en el laboratorio nosotros teníamos nuestros reglamentos y nuestros procedimientos, pero pocas veces éramos conscientes del impacto que tenía el hacer las cosas de una manera inadecuada. Entonces, COVID nos hace otra vez volver a reflexionar, porque ahora ya vimos el impacto que tiene el no usar el equipo de protección personal, el no establecer límites en los ingresos a las áreas de trabajo, el cómo algo tan sencillo como lavarnos las manos es tan vital y muchas veces se nos va de nuestras mentes, no lo hacemos o no lo hacemos de una manera adecuada. Entonces, estos aspectos positivos nos ha traído COVID, porque la seguridad no es un tema nuevo, es un tema ya de muchos años. De hecho, hay legislación en México que data de principios de los 90, en donde se establecían ciertos patrones o ciertas normas técnicas para uso de equipo de protección personal, manejo de sustancias químicas, evaluación de riesgo, etcétera, pero no lo conocíamos. Y si en dado caso lo conocíamos, pues no lo aplicábamos. Mati, bien, perdón por interrumpirte, pero estás moviendo la pantalla. No. Ah, no. Ah, ok. Ah, no, sí, perdón. Sí. No se mueven las... No se está moviendo. Seguimos en la portada. En la portada. A ver, dame chance. Sí, perdón por interrumpir. De hecho, nomás llevo una, ¿eh? ¿Ahí se ve? No, no se está viendo. O sea, se ve la pantalla, pero no es movimiento. Pues. No se ve el movimiento, verás. La voy a dejar de compartir y la voy a volver a... Sí, no se preocupe. Sí, dame... ¿Ahí se ve? Sí, se ve la presentación, pero pues si se puede adelantar uno para ver si se hace el movimiento. ¿Se movió? No. Oh. Bueno, en mi presentación sí se mueve. Creo que hay que ponerle a compartir de otra manera. Me parece que ahí sí, en vez de compartir hay que poner compartir pantalla. Ahí está, ya se movió. Se movió una. ¿Cómo? Ya se movió la diapositiva. Ah, se movió. A lo mejor está... A ver, ¿se ve? No se inicia la presentación, estamos viendo el archivo en PowerPoint sin hacer grande la presentación. Creo yo que en vez de compartir el archivo en PowerPoint hay que poner compartir pantalla completa.
Ok. Así es lo que me pasa a mí también en clases a veces. Creo yo que pudiera ser ese el detalle. ¿Ahí ven? Sí. ¿Ahora sí? Listo, ya quedó. Ujú. Ok, muy Listo. bien. Bueno, entonces, bueno, de hecho íbamos en el primer apartado, ¿no? De que la seguridad no es algo, no es un tema nuevo. Y también otro aspecto positivo que ha traído COVID es precisamente el establecer una cultura de seguridad, en ser conscientes de cada situación en nuestra vida diaria, pero también en nuestra vida profesional. Y también entender que la bioseguridad es responsabilidad de todos, ¿sí? Así como por parte de nuestros jefes o de nuestra autoridad, es responsabilidad velar por nuestra seguridad, de darnos nuestros equipos de protección personal, de brindarnos unas instalaciones seguras. También por parte de nosotros es responsabilidad usar bien ese equipo de seguridad, entrar a las capacitaciones que muchas veces no queremos entrar, el cumplir con los reglamentos, con los procedimientos, etcétera. Entonces, la bioseguridad es una responsabilidad de todos. Y ahorita, no sé si ustedes se han dado cuenta de que ya la bioseguridad se sale del entorno de laboral, ¿sí? También ya se ve en el entorno social, en donde todos estos, aunque la gente no lo sepa, todos estos protocolos sanitarios es aplicar la bioseguridad en estos lugares, ¿sí? Para reducir los riesgos de adquirir esta enfermedad. Y también es bueno que ustedes sepan que con el paso del tiempo, probablemente ustedes cuando ya entren a su entorno laboral, se van a dar cuenta que no solamente nos van a evaluar nuestros conocimientos, ¿sí? No solamente nos van a evaluar que nosotros hagamos bien las técnicas, que hagamos buenos diagnósticos, etcétera, sino también nos evalúan la parte de calidad y la parte de seguridad. A nosotros ya nos evalúan estos tres aspectos y si salimos mal en seguridad, nos dan una mala calificación. Tenemos que salir en una calificación aceptable o satisfactoria para que se pueda, para que nuestros resultados de laboratorio sean confiables. Entonces, ya no basta con solamente con los conocimientos, ya se van a evaluar otros aspectos y de seguridad, y créanme que probablemente para cuando ustedes salgan de la escuela, ya hasta habrá manera de hacer una evaluación ya más rigurosa por parte de la Secretaría de Educación y Cultura al momento de hacer las titulaciones o para ya el ejercicio de nuestra profesión. Y bueno, les decía que la seguridad no es algo nuevo, ¿sí? Y aparte que no es algo nuevo, no solamente son los aspectos que tienen que ver con las cuestiones de la salud, sino también está relacionado o aspectos de seguridad están plasmados en la Ley Federal del Trabajo, también están plasmados en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y por supuesto también está integrado en la Ley General de Protección Civil, que la Ley General de Protección Civil abarca todos los aspectos de la seguridad, tanto para la protección de la vida de las personas como del medio ambiente y los bienes de la nación o de las personas. Y bueno, en el entorno laboral, la seguridad y salud en el trabajo son todos aquellos aspectos relacionados con la prevención de accidentes y enfermedades de trabajo que están referidos en otros ordenamientos a materias tales como seguridad de higiene industrial, seguridad salud y medio ambiente de trabajo, seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo. Y bioseguridad, este concepto de bioseguridad es un concepto que está adaptado de este manual de
de bioseguridad en el laboratorio de la Organización Mundial de la Salud, que ese manual Rosita es la tercera edición. Ya salió la cuarta edición, que por cierto ahorita la estamos leyendo, la estamos traduciendo, salió en el 2020, está en inglés. Pero muchos de los conceptos estos todavía son viables. Y la bioseguridad describe los principios de contención, las tecnologías y procedimientos que se aplican para prevenir exposición no intencionada, ¿sí? Es algo accidental a agentes biológicos, toxinas o su liberación accidental. Y la bioseguridad aplica tanto a las personas que están dentro de una unidad de salud o en un área donde se manejan materiales biológicos, para el medio ambiente también y para la comunidad. Eso es algo que se ha extendido, este concepto de la bioseguridad, porque antes solamente la teníamos conceptualizada como la protección hacia el personal, hacia las personas que manejan estos materiales biológicos, ¿no? Ahora ya es más abierto, todas estas medidas que se toman para evitar contaminaciones al medio ambiente y también para evitar que la comunidad se vea afectada por un manejo no adecuado de estos agentes biológicos y toxinas. Y también otro concepto que se ha manejado es la biocustodia, ¿sí? La biocustodia describe las medidas de protección, control y la responsabilidad con respecto a los agentes biológicos y toxinas en las unidades de salud o en cualquier unidad donde se manejen estos materiales biológicos para prevenir su pérdida, robo, mal uso, la desviación, el uso no autorizado o la liberación intencional no autorizada. Esto quiere decir, son todas las medidas que se toman para que los materiales biológicos no sean mal utilizados, ¿sí? Es todas las medidas que se ejercen. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos compartir materiales biológicos, necesitamos hacer todo un procedimiento para tener ese control sobre el material biológico. No se lo vamos a dar a cualquier persona o a cualquier escuela o cualquier laboratorio si no sabemos las condiciones en las que se van a trabajar, si no sabemos qué fin van a tener esos materiales, si no sabemos si esas unidades en donde se van a manejar estos materiales tienen las condiciones de seguridad o si el personal está capacitado en cuestiones de bioseguridad. Entonces, todas estas medidas tienen que ver con la protección de los materiales. Y no solamente los materiales, en cuestión de custodia también es la información, ¿sí? Se cuida la información, se cuidan los materiales, se cuidan las cepas, todo se cuida. Entonces, estas medidas son las que se llevan a cabo para llevar una buena biocustodia de estos materiales. Y bueno, yo lo que les he comentado a los compañeros que trabajan en unidades de salud es que nuestro trabajo es así, tiene características peligrosas. Para la norma 019 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se maneja como condiciones peligrosas y son aquellas características inherentes a las instalaciones, procesos, maquinaria, equipo, herramientas y materiales que pueden provocar un incidente, accidente, enfermedad de trabajo o daño material al centro de trabajo. Entonces, nuestros trabajos, nuestros procesos son condiciones peligrosas. El manejar sustancias químicas, el manejar materiales biológicos, el hacer diagnóstico de enfermedades, el atender pacientes, etcétera. Todo eso tiene una característica inherente, ¿sí?, de peligrosidad. Entonces, hay que entenderlo como eso, porque si no, luego vienen los problemas, ¿no? No, es que yo no quiero hacer este trabajo porque me voy a dañar. Pues sí, pero tú decidiste trabajar más bien estudiar esta enfermedad, ¿sí? Esta carrera. Y en esta carrera implican ciertos riesgos. Entonces, y si no aceptamos los riesgos a los cuales nos vamos a enfrentar, pues entonces tenemos que dedicarnos a otra cosa. Aunque les voy a decir una cosa, todos los trabajos o todo en el ámbito laboral implica un riesgo. Aún vender tacos, aún vender
cosas en la calle, cualquier trabajar en la casa también implica un riesgo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos peligros a nuestro alrededor. Entonces hay que ser conscientes de que eso existe, ¿no? De que existen ciertos peligros a los cuales nosotros exponemos. Y si recuerdan, es en donde entra la toma de conciencia. Y es la primera toma de conciencia que debemos de tener en mente, ¿no? De que estamos en un trabajo que tiene condiciones peligrosas. Y así estamos, ¿sí? Aunque aquí dice trabajar en salud, pero ustedes seguramente también tendrán un enfoque en salud, no a la salud humana, a salud animal, pero hay que ver que también hay muchas enfermedades que pueden ser transmitidas de animales a humanos. Entonces, el trabajar en salud es un oficio peligroso, ya lo veíamos, ¿no? Todos nuestros procesos de atención médica, de manejo de sustancias químicas, de procedimientos de laboratorio, etcétera, todos son trabajos peligrosos. Aparte, las mismas sustancias químicas, materiales biológicos, pacientes, etcétera, implican también otro riesgo. Es un peligro a lo cual nos exponemos y puede traer riesgos hacia nosotros. Entonces, nosotros estamos en constante riesgo y esto es algo que debemos también de tener en mente precisamente para esa toma de conciencia que necesitamos. Si no tomamos conciencia de dónde estamos parados, es muy fácil que nos enfermemos o que esos peligros a los cuales nos enfrentemos nos hagan un daño. Agente es aquel elemento físico, químico, biológico que por ausencia o presencia en el ambiente laboral puede afectar la vida, la salud o la integridad física de los trabajadores. Esto es desde el punto de vista laboral. Ahora, desde el punto de vista de salud, son todos los elementos con características físicas, químicas o biológicas cuya presencia o ausencia en el medio interactúa con el organismo humano, causando un efecto molecular, bioquímico, celular en tejidos u órganos. Pueden o no ocasionar manifestaciones. Hay agentes biológicos, hay agentes físicos, hay agentes químicos. Entonces, ante todo esto, nosotros nos estamos enfrentando. Y esta norma que aquí hago mención es la norma 048 de evaluación de riesgo. Aquí viene cómo hacer esa evaluación de riesgos ante la presencia de cada uno de estos agentes a los cuales nos podemos enfrentar. Peligro se refiere a cualquier situación que puede ser una acción o una condición que ostenta el potencial de producir daño. Y el peligro biológico es la fuente potencial de daño causado por los agentes biológicos o toxinas. El riesgo es varios factores y la exposición de los trabajadores con la posibilidad de causar efectos adversos para su vida, integridad física o salud o dañar al centro de trabajo. Este concepto viene en las leyes de trabajo. Riesgo biológico es la combinación de probabilidad de ocurrencia de un daño y la severidad de ese daño cuando la fuente del daño es un agente biológico toxina. Entonces, si se fijan, aquí en el riesgo desde el punto de vista laboral es la correlación que hay de la peligrosidad y la exposición a un agente que nos pueda ocasionar un daño. Y en el caso del riesgo biológico es la probabilidad de que ocurra el daño y la severidad, ¿sí? No es lo mismo, y lo vimos con COVID, ¿no? Las personas, por ejemplo, yo que soy una persona aparentemente sana, al enfrentarme o tener una exposición ante el virus, el SARS-CoV-2, hay una probabilidad, hay un riesgo de que yo me enferme. Pero si hay enseguida de mí una persona que es diabética, pues hipertensa o tiene una comorbilidad, igual vamos a estar expuestos a ese virus, ¿sí? Nos va a ocurrir un daño, pero la severidad va a ser diferente porque la otra persona tiene factores que puede ser que la enfermedad sea más severa en ella en comparación a
a lo que se me pueda presentar a mí, porque yo sí probablemente me pueda infectar, pero no manifestar síntomas, ¿sí? O sí me infecto y causa síntomas, pero son los síntomas leves. En cambio, una persona que tiene factores de riesgo o comorbilidades, se infecta y la severidad del daño en esa persona es mucho mayor. Entonces, el riesgo en esa persona es mayor que en mi caso. Y en el caso de protección civil, son los daños o pérdidas probables sobre un agente afectable, resultado de la interacción de su vulnerabilidad y la presencia de un agente perturbador. Entonces, aquí la vulnerabilidad se refiere, en el caso, porque ejemplo anterior, era la vulnerabilidad, quiere decir todas aquellas características que lo hacen más susceptible a que el agente perturbador, ya sea un terremoto, un ciclón, una inundación, etcétera, le cause un daño. Entonces, no es lo mismo una ciudad, por ejemplo, que tiene toda una infraestructura bien, o sea, que tiene buenas calles, etcétera, a un lugar, a una ciudad o un pueblo o una población que está en la ladera de un río. Entonces, ellos son más vulnerables, entonces el riesgo en ellos va a ser mucho mayor de que el agente perturbador le cause daño. Entonces, a eso se refiere. Y eso se los comento porque lo pueden escuchar esta palabra en varios contextos, en el contexto laboral, en el contexto del manejo de materiales biológicos y en el contexto de protección civil. Y bueno, toda la realización de cualquier actividad humana implica un riesgo. Entonces, todo lo que hagamos, el simple hecho de vivir tiene un riesgo, ¿sí? Pero tenemos que ver si ese riesgo es mayor, si es menor, si es moderado, etcétera, ¿sí? Y para eso requerimos hacer una evaluación de riesgo. Y en la gestión de riesgo, son todas aquellas acciones encaminadas a la identificación, análisis, evaluación y control y reducción de los riesgos, considerándolo por su origen multifactorial y un proceso de permanente construcción. Esto es para protección civil. Y en el sistema de gestión de riesgo biológico, la evaluación de riesgo es una parte fundamental, ¿sí? La cual hace que a partir de esta evaluación de riesgo desarrollemos e implementemos políticas de riesgo, gestionamos los riesgos, establecemos procedimientos, etcétera. De aquí se engloba toda la gestión de riesgo biológico. El tema de gestión de riesgo biológico es un tema muy amplio. Aquí vamos a ver si una simple introducción, ¿sí? Pero sí me gustaría que ustedes vayan haciendo de la información que les voy a dar, una imagen en su mente, ¿no? De cómo ustedes dentro de su escuela, de sus materias, etcétera, o de su vida misma, pueden hacer o cómo pueden aplicar la gestión de riesgo biológico o la gestión de riesgo en general. Y de hecho, la evaluación de riesgo es algo que hacemos de manera natural. Por ejemplo, ustedes, si van a cruzar una calle, primero ven si vienen carros o no vienen carros, y después de que evalúan esta situación de si vienen o no vienen carros, ustedes deciden si se cruzan la calle o no se cruzan la calle, o si lo hacen una vez que cambie el semáforo, si lo hacen por esquina, o de plano se avientan, o sea, aceptan el riesgo y deciden cruzarse la calle y con las consecuencias, ¿no? Pero a diario y de manera natural lo hacemos. Y bueno, la gestión de riesgo biológico tiene todo, pues es un sistema, ¿no? Un sistema que sigue el mismo patrón o el ciclo de Deming. Si conocen sobre modelos de gestión de riesgo biológico, de gestión de calidad, tiene este modelo. Se planifica, se hace, se verifica y se actúa. Y generalmente en la planificación se inicia con identificando los peligros. Si no conocemos los peligros, no vamos a saber ante qué nos vamos a proteger.
Tampoco vamos a saber a quiénes les vamos a asignar ciertas responsabilidades. Tampoco, si no identificamos los peligros, no podemos hacer evaluación de riesgo, no podemos saber si necesitamos o no necesitamos recursos, si necesitamos cierta infraestructura, etcétera, ¿sí? Después es el hacer, ya que hacemos toda la planificación, pues ya lo hacemos, ¿sí? Hacemos cada una de las actividades que van a reducir el riesgo que se analizó en esta primer parte. Ya después que se ejecutaron todas las pruebas o todos los procedimientos para reducir estos riesgos, se van a verificar, ¿sí? Se verifican si todo esto que se planeó es adecuado. Y al hacer esta verificación, al hacer el análisis, ya sea por investigación de accidentes, por simulacros, por supervisión, inspección y auditoría, los resultados los revisamos, ya sean en revisión por la dirección o como lo decida la organización, y ahí se ve si realmente los planes fueron efectivos y si hay necesidad de hacer mejoras. En el caso de la contención, este concepto es muy usado en bioseguridad, ¿sí? Y su objetivo es reducir o eliminar la exposición de quienes trabajamos en las unidades de salud u otras personas, también del medio ambiente, del medio ambiente externo cuando nos exponemos a estos agentes potencialmente infecciosos. Y los 3 elementos de la contención tienen que ver con buenas prácticas y técnicas durante la ejecución de los procesos, tiene que ver con equipos de seguridad y tiene que ver también con los diseños de la instalación. Y de estos 3 elementos, el más importante es el que yace en nosotros, ¿sí? Como operadores, como los que ejecutamos las pruebas, las técnicas, los procedimientos. ¿Por qué? Porque podemos tener las mejores instalaciones, el mejor equipo de protección personal, las mejores barreras primarias, pero si nosotros no estamos capacitados, si no somos expertos, si por algún incumplimiento de algún procedimiento, ahí ya ponemos en riesgo, vulneramos a todas estas medidas de contención. Entonces, nosotros ya el estricto cumplimiento de las prácticas y técnicas, ¿sí? Entonces, debemos de estar capacitados, debemos de saber a lo que nos estamos exponiendo, debemos ser expertos en X o Y procedimiento en donde hay manipulación de agentes biológicos, toxinas, aparatos y en general en todos los procesos de atención o lo que nos llegue a tocar, ¿no? Atención médica, procesos de laboratorio, etcétera. Y pues en nosotros debiera existir este compromiso en la medida de que cada uno de nosotros cumplimos con las normas de bioseguridad, con las técnicas, con los procedimientos y vamos a cuidar nuestra salud, vamos a mantener nuestra integridad y por ende también vamos a cuidar a nuestros compañeros. Y créanme, también vamos a cuidar, ahora con COVID, a lo mejor lo voy a estar mencionando mucho, pero en lo particular a mí me trajo muchas enseñanzas. El cómo yo, si no me cuido, puedo afectar a otra persona. Y esto, ustedes como ya han estado escuchando que los jóvenes presentan en su mayoría, se infectan, pero no presentan sintomatología. Entonces, muchos de los mensajes que se han dado es hacia la juventud. ¿Por qué? Porque los jóvenes al no saberse enfermos o al no tener sintomatología, pues andan moviéndose, tienen mucha movilidad. Entonces, pero cuando un joven adquiere ese compromiso del autocuidado, por consecuencia va a cuidar a los que están a su alrededor, a sus papás, a sus abuelos, a sus tíos, etcétera. Y en el caso de cuando trabajamos materiales biológicos en el ámbito laboral, también si nosotros nos cuidamos dentro del ámbito laboral, también nos cuidamos a nuestras familias. Entonces, el autocuidado es básico.
No podemos dejar que otra persona nos cuide, ¿sí? En la medida que nosotros nos cuidamos, vamos a cuidar a los demás y los demás me van a cuidar a mí. Entonces, esto es fundamental. Hay cierto tipo de barreras. Hay barreras primarias para proteger al trabajador, el equipo de protección personal. Hay ciertos aditamentos como cabinas de seguridad biológica, campanas de extracción, etcétera. Hay otros dispositivos que nos mantienen alejados de los materiales biológicos o los materiales peligrosos. Y las barreras secundarias tienen que ver con el diseño y construcción de la instalación, y su característica es que además de proteger al personal, también protegen a las personas o animales de la comunidad de todos los peligros existentes dentro de un área de trabajo. Y bueno, hay diferentes tipos de agentes infecciosos. Seguramente si ya llevaron microbiología lo han de haber escuchado. Hay 4 grupos de riesgo y su nivel de riesgo va a depender de la patogenicidad, de la forma de transmisión y los hospederos del mismo, de si existen o no existen medidas preventivas como vacunación, medidas sanitarias y si existen tratamientos para dicha enfermedad. Este grupo de riesgo, yo no lo inventé, créanme, y fue un colega de ustedes, yo recuerdo, fue un curso de bioseguridad hace algunos años, ahí en la universidad, se llama el doctor Vallecillos, es un médico veterinario que trabaja en la UNAM, él nos dio un curso de bioseguridad muy bueno, por cierto, y él nos dijo que había este grupo de riesgo 5, ¿sí? Y es el más peligroso, porque que eso ya hacen nosotros, ¿no? Como profesionistas, porque salimos con estos dichos de que siempre lo he hecho así y no me ha pasado nada, que no pasa nada, ¿dónde dices? En las condiciones generales, en las condiciones de trabajo no dice, esas son ideas del jefe, cuando se vaya va a volver a lo mismo, no es mi responsabilidad, es del director, esas cosas son de químicos, no, a mí no me aplica. Y esto lo puse de una plática que di, porque muchas veces el personal administrativo piensa que la seguridad o la bioseguridad es para el personal de laboratorio, porque son de los químicos y no, ¿sí? Es de todos, ¿sí? Porque de alguna manera el personal administrativo también puede verse afectado de los materiales biológicos si entra y sale a las áreas donde hay riesgo. También puede ver afectado, o si no sabe las implicaciones que tiene el trabajar con la no seguridad, los administrativos pueden verse afectados. Entonces, a este es al grupo de riesgo que más le debemos de tener atención. Y bueno, los riesgos más comunes que existen en el manejo de materiales biológicos es por inhalación, por ingestión, por penetración en piel y mucosa, inoculación parenteral accidental. Y aquí se enumeran, ¿no?, diferentes tipos de agentes infecciosos de acuerdo a lo que nosotros nos estamos exponiendo. Entonces, por ejemplo, si trabajamos con tuberculosis, tenemos un riesgo por inhalación. El Mycobacterium tuberculosis se transmite por vía aérea, entonces debemos de saber que Mycobacterium tuberculosis tiene ese mecanismo de transmisión para saber qué debo de hacer para protegerme, y así para cada uno de los microorganismos que aquí se presentan. Y bueno, aquí hago otra vez mención sobre la gestión del riesgo biológico y vamos a ver algo hasta donde, que creo que tengo como 15 minutos, hasta donde me alcance el tiempo. Si vemos algo de lo que es evaluación de riesgo, terminar este tema, con esto ya pudieran darse una idea de qué se refiere esto de gestión de riesgo biológico. Y como les decía, primero tenemos que empezar identificando el peligro, ¿sí? Y porque si no conocemos los peligros, si los peligros no están bien identificados, no es posible evaluar el riesgo asociado y con las instalaciones o con las secciones. Necesitamos saber no solamente que estamos expuestos a agentes biológicos, ¿sí?, sino saber todas las características de este agente biológico. Ahorita les voy a dar un ejemplo para que quede un poquito más claro. Entonces, cuando tenemos toda esta información,
esto nos hace, y eso les comento que en estos últimos años hemos aprendido mucho de esto, porque entre más conocimiento tenemos, el personal tiene todos los elementos necesarios para la toma de decisiones. Eso empodera al personal. Si ahorita le preguntan a un químico ahí en el laboratorio, ¿con qué trabajas? No, que trabajo con Mycobacterium tuberculosis. Ay, ¿qué hace Mycobacterium tuberculosis? Te pueden dar una cátedra de Mycobacterium tuberculosis. Y no solamente eso, sino también qué hace para evitar, para reducir los riesgos de exposición. Entonces, al tener todo este conocimiento, pues tenemos un entendimiento profundo de los riesgos, ¿sí? Y tomamos acción, ¿sí? Esto al hacernos más, al tener este conocimiento, nos hace más conscientes y también nos hace tomar mejores decisiones en cumplir con los reglamentos, en usar bien el equipo de protección personal, el ir a las capacitaciones, porque como les digo, muchas veces no es fácil que el personal vaya a las capacitaciones. También crea valores compartidos, patrones de comportamiento y percepciones de la importancia de la seguridad. Hace que el personal realice su trabajo de una manera más segura y mantiene la cultura de la seguridad. Este es un marco de referencia para la evaluación de riesgo. Hay un primer paso que es de recopilar toda la información necesaria para hacer esta evaluación, ¿sí? Después, con esta información se hace la evaluación, se desarrollan estrategias de control de riesgo, después se selecciona y se implementan las medidas de control y una vez establecidas se revisan los riesgos y las medidas de control de riesgos para saber si son eficaces o no son eficaces, si hay necesidad de hacer mejoras, etcétera. Y bueno, en la recopilación de la información están la información de los agentes biológicos, pero no solamente es saber las características microbiológicas de los agentes, sino todo lo que está alrededor de los agentes biológicos, que son las actividades. Por ejemplo, si qué tipo de procedimientos voy a ejecutar, qué equipo voy a usar, si voy a trabajar con animales, si los procesos van a crear aerosoles, si voy a utilizar centrífugas, etcétera. También se evalúa la competencia del personal, ¿sí? Porque si se tiene, te da mayor garantía o el riesgo se reduce mucho si el personal está bien capacitado. Aún si tiene deficiencias en las instalaciones, un personal competente, que esté capacitado, que sepa usar bien los equipos de protección personal, puede equilibrar un poquito o dejar con un efecto menor las fallas de equipo, por ejemplo. También se debe de conocer las posibles rutas de transmisión, las dosis infecciosas, el nivel de transmisión de la enfermedad. Si existe, qué tan estable es el agente infeccioso en el área de trabajo o en el entorno externo. También la susceptibilidad del personal, ¿sí? Ahorita les comentaba, ¿sí? El compararme yo como persona aparentemente sana con una persona que tiene alguna enfermedad concomitante. También si hay hospederos, ¿sí? Si tienen potencial zoonótico y si la enfermedad es endémica. Bueno, y por supuesto si existen fallas en equipos, edificios, etcétera. Este es un ejemplo con Mycobacterium tuberculosis. Hablo mucho de Mycobacterium tuberculosis porque trabajé por mucho tiempo con este agente infeccioso. La posible ruta de transmisión es nosocomial o aérea. Aérea se refiere a que se transmite por aerosoles. La dosis infecciosa son 10 bacilos. Si se fijan, la dosis infecciosa es muy bajita. Es de alta transmisión, pero aquí algo que de alguna manera nos tenemos a nuestro favor es de que el 90 al 95% de las personas que se infectan desarrollan una infección latente, que el mismo cuerpo lo atrapa, no lo destruye, lo atrapa.
y solamente el del 5 al 10% de estos casos puede desarrollar la enfermedad. Sí hay tratamientos, la estabilidad en el laboratorio o en el área, en el entorno externo puede sobrevivir hasta meses durante las superficies. Y si vamos analizando esta información, ya podemos desde ahorita ver si la enfermedad, si la infección es por vía aérea, entonces nos tenemos que proteger el sistema respiratorio. Si sabemos que tiene una estabilidad en el medio ambiente de meses, entonces necesitamos estar desinfectando las superficies constantemente, ¿sí? Si sabemos que hay personas susceptibles, entonces estas personas que son susceptibles, pues no las vamos a poner a trabajar con estos agentes biológicos, ¿sí? Por ejemplo, no vamos a poner a una persona que tiene, por ejemplo, alguna infección inmunosupresora, ¿sí? A personas diabéticas, etcétera, no los vamos a exponer a manejar, a hacer cultivos o hacer diagnóstico de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque son personas susceptibles. Y si no hay otra opción, entonces hay que extremar las precauciones o las medidas preventivas para ese personal. Y bueno, endemicidad local es muy alta, entonces si se llega a la persona a enfermar por tuberculosis, no necesariamente puede ser en el entorno laboral. Al ser una enfermedad que está en nuestro entorno, es muy probable que en cualquier parte nos hayamos enfermado. Este es un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, esta es una persona que está induciendo estoy con tuberculosis, ¿no? Que está induciendo la expectoración. Aquí le está dando nebulización. En la nebulización hay mucho aerosol. Entonces, y por ejemplo, esta persona está viendo al microscopio laminillas fijadas. ¿Dónde creen ustedes en dónde está el riesgo, donde el riesgo es mayor? Sí, vimos que la transmisión es por vía aérea, ¿sí? Es por vía aérea, que la dosis infectiva era baja, entonces, y que era altamente transmisible. Entonces, si ustedes analizan estas imágenes, ustedes con esa información básica, ustedes pueden ya ir haciendo una evaluación de riesgo y pueden decir sin mucho conocimiento en dónde el riesgo por la actividad que realiza, en dónde el riesgo es mayor. También, estas son las posibilidades. De hecho, nosotros trabajamos muestras bovinas ahí en el laboratorio. Hay mucho, de hecho, son 2 laboratorios estatales que hacen aislamiento de micobacterias en animales. Es Sonora y es Chiapas. El resto son laboratorios veterinarios, entonces hacen estas pruebas. Entonces, solo que lo hacen en órganos, ¿sí? en ganglios linfáticos o en órganos en donde vean ahí ciertos tipos de lesiones. Pero por ejemplo, si vemos dónde más puede haber transmisión, si en una muestra de expectoración, en un cultivo sólido o en un cultivo líquido, ¿sí? Si vimos que la transmisión es aérea, con ver líquido, ¿sí? En donde pueda haber generación de aerosoles, podemos saber que, por ejemplo, si manejamos cultivos líquidos, cultivos puros líquidos, sabemos que el riesgo más alto va a estar cuando se realicen pruebas en medios líquidos, más que en medios sólidos y más que en una expectoración. En una expectoración generalmente los bacilos están contenidos en el moco, ¿sí? Entonces el riesgo es menor al manejar expectoraciones. Y con la misma información de que la transmisión puede ser aérea y que la dosis infecciosa es baja, identificamos en los procesos que nosotros realizamos cuáles son los que generan aerosoles, ¿sí? En este caso hay una nebulización donde los aerosoles son inminentes. En la fijación de los extendidos, también aquí por eso cuando se hacen los extendidos para hacer baciloscopía,
se tiene que esperar a que se seque esté extendido para poder fijarlo. Si lo hacemos así en fresco, se va al momento de entrar en el calor, la parte líquida va a generar aerosoles, y si no hay, si no usan el equipo de protección personal adecuado, existe un riesgo, aparte del riesgo de contaminación de las áreas. Y la centrifugación es un proceso o es un equipo en donde por la misma centrifugación se generan muchos aerosoles. Entonces aquí para tuberculosis se recomienda usar este tipo de contenedores. Entonces, si se fijan, al momento de conocer el microorganismo, de los mecanismos de transmisión, si sabemos cada una de las actividades que realizamos y hacemos esa identificación de los posibles a donde pueda haber, de acuerdo a la información, riesgo, entonces lo detectamos, y al detectarlo vemos qué podemos hacer para reducir estos riesgos. Algo muy claro es que no podemos reducir el riesgo a cero. El riesgo se reduce o se contiene, se minimiza. No se puede eliminar. Bueno, también hay que ver las características del área donde estamos trabajando, ¿sí? Por ejemplo, áreas como estas que se ven aquí, pues no van a permitir una buena desinfección. Entonces necesitamos superficies sólidas, superficies que estén continuas, y para que los desinfectantes puedan hacer su efecto. Y pues la falla de los equipos también pueden, en una mayor o menor medida, pueden ya sea aumentar los riesgos o reducir los riesgos. Y bueno, aquí creo que con esto voy a terminar. Todavía me quedan algunas diapositivas. Pero creo que con esta primera, con esta información que les di de conocer al agente infeccioso y conocer todos los aspectos relacionados en nuestra área de trabajo, sabiendo identificar puntualmente en dónde nos exponemos, a partir de ahí podemos nosotros evaluar si estamos en mayor riesgo, menor riesgo o un riesgo medio. Entonces, determinamos esta probabilidad de exposición o liberación del agente biológico y vemos la gravedad de las consecuencias al estar expuestos. Y se hace esta evaluación, tenemos un riesgo inicial. El riesgo inicial puede ser un riesgo alto, un riesgo mediano o un riesgo bajo. Pero aquí lo importante es que de acuerdo a eso, nosotros vamos a ver si aceptamos, si no aceptamos, o de plano no lo aceptamos y decimos, es que no voy a trabajar. Porque también tenemos la opción de no aceptarlo, pero desarrollar estrategias de control de riesgo. Y miren, me voy a ir hasta el final, para mostrarles un ejemplo. Todo esto tiene que ver con espero que en algún otro momento pudiera verlo con más detenimiento. Créanme que hay mucha información. Toda es una información que aún en el entorno de la escuela, y pueden, a los maestros les pudiera yo decir que pueden dejarles tareas a los alumnos sobre esto, para que desde temprano, desde su formación, empiecen a hacer estas evaluaciones de riesgo de una manera, si quieren ustedes, muy básica, pero ir haciendo esos ejercicios que para cuando ya lleguen a su etapa laboral, ya sea si se dedican a un trabajo particular o algún trabajo en donde sean empleados, puedan ustedes sugerir. Este es un ejemplo, o con este voy a terminar. Esto encierra los 5 pasos que veíamos. En la etapa de recopilación de datos,
se dice aquí que es una preparación de frotis de rutina y microscopía de muestras de esputo, está siguiendo con el tema de tuberculosis. El agente biológico con una dosis infecciosa baja, ¿sí? Les decía, eran 10 bacilos a través de aerosoles y es llevada a cabo por personal competente en un laboratorio de diagnóstico. El riesgo es bajo, ¿sí? Y aquí dan el por qué el riesgo es bajo, porque el volumen y la concentración de muestras son pequeños. La producción de aerosoles es improbable. Y eso es improbable porque solamente es en la expectoración. Si aquí hicieran centrifugación, creo que en el otro ejemplo viene, ya el riesgo puede aumentar. La laminilla que contiene el frotis ha sido fijada por calor, resultando en una inactivación parcial. Desarrollan la estrategia de control. Hay ciertos requisitos básicos que son el uso de bata, el equipo de protección respiratoria, procesos de desinfección, etcétera. Son requisitos básicos. Después se seleccionan e implementan las medidas de control de riesgos, preparan los procedimientos. Siempre deben de tener procedimientos, seguramente ahí en su escuela los tienen, y si no los tienen, pueden empezar a hacer estos procedimientos básicos de uso de equipo de protección personal, procedimientos de desinfección, procedimientos de inoculación, etcétera. Todos esos procedimientos que les den todas estas instrucciones para hacer las cosas con mejor calidad y con mayor seguridad, es muy importante que los tengan. Y pues que todo el personal lo sepa, no nomás es tenerlos ahí, hay que tener el conocimiento, capacitar al personal y asegurarse de la operación y mantenimiento adecuado del microscopio, incluyendo procedimientos escritos. Y la revisión es observar que todos estos procesos o todas estas medidas implementadas se cumplan, ¿sí? Y también ir revisando en caso de que hay accidentes o incidentes, ¿sí? Porque muchas veces estas fallas se dan porque los procedimientos no son adecuados. No solamente es porque los trabajadores no lo hicieron bien. Muchas veces los procedimientos no son adecuados y aquí después del paso 6 es cuando empiezan las mejoras. Y aquí, si se fijan, es otro ejemplo donde hay una centrifugación, ¿sí? De cultivos líquidos. Entonces, la dosis infecciosa es baja y es transmitido por aerosoles, ¿sí? Y pues aquí el personal es personal competente. Aquí el riesgo es medio porque el agente biológico se disemina por medios líquidos, ¿sí? Aunque la muestra es pequeña, la concentración es alta y la producción de aerosoles es posible. Aquí se desarrollan estrategias de control de riesgo en donde, además de los requisitos básicos, se refuerzan con otras medidas, ¿sí? Aquí les decía de estos aditamentos para las centrífugas con rotores sellados, ¿sí? Asegurar una adecuada selección y operación y mantenimiento de las medidas de control reforzadas y cualquier medida adicional. Por ejemplo, acceso restringido para minimizar posible exposición y la capacitación. Y la revisión de los riesgos y medidas de control de los riesgos también, aparte de las que habíamos comentado, es verificar que se cumplan también estas medidas de control reforzadas. Realizar una revisión periódica, generalmente es anual, pero cuando se está empezando con estos, se hace de una manera más frecuente, ¿sí? Para irlos monitoreando. Entonces, básicamente a esto se refiere lo que es la evaluación de riesgo biológico dentro de los sistemas de gestión de riesgo biológico, que nos ayudan a definir, ¿sí? Mediante este sistema, identificar y desarrollar los procesos que pueden afectarse o se afectan, ¿sí? Estructurar un sistema para conseguir objetivos de manera eficiente, entender las interdependencias. Aquí es muy importante saber que no solamente es el personal que realiza los procesos, tanto la parte de enseñanza, mantenimiento, recursos financieros, recursos materiales, todos tienen una
una participación en la seguridad. No son precisamente los que ejecutan las pruebas, pero son procesos de apoyo o de soporte. No sé si hasta aquí ya termina, no sé si tengan alguna pregunta. Fue muy rápido aquí el... Uy. Bien, pues parece que no hay ninguna pregunta, Química, pero quiero recordar a los asistentes, antes de que despedamos como tal la conferencia, que en el chat de la reunión está la lista de asistencia, la publicó la doctora Lupita, para ver si pueden hacer el favor de llenarla y pues enviar el formato. Entonces, ahora sí, para terminar como se debe. Imelda, ¿me haces el favor? Tú que eres nuestra vicepresidenta. Bueno, me gustaría otorgarle la constancia a la química biólogo Marta Beatriz Mati Ortega por su participación como ponente con la conferencia Introducción a la Gestión de Riesgo Biológico, con duración de 1 hora durante la semana de conferencias virtuales Mujeres con Ciencias, que se realizó del 8 al 18 de marzo del 2021 en la plataforma de Teams. Y pues muchas gracias por su participación. No, muchas gracias a ustedes. Fue un placer. Para nosotros igual, gracias a usted, gracias a los asistentes, gracias doctora Lupita, y pues nos veremos mañana con la segunda y tercera ponencia que se van a impartir dentro de este evento. Así que es todo por nuestra parte, gracias. Buenas tardes.